Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden es el primer álbum, y el que más rápido ha alcanzado un solista coreano y asiático los 6.100 millones de reproducciones en Spotify. Y con esto también se convierte en el más rápido jamás alcanzado por un artista asiático y de K-pop. Felicitaciones, Jungkook. Se convierte en la canción de un artista asiático masculino en superar más rápido los 1.900 millones de reproducciones filtradas en Spotify Global. Felicidades, Jimin. Jungkook superó los 1.600 millones de reproducciones en Spotify en 2025, es el solista de K-pop en alcanzar este hito en 3 años consecutivos. Felicitaciones, Jungkook. Jimin ha superado los 7.4 billones de reproducciones en su cuenta de Spotify, considerando todos los créditos. Felicitaciones, Jimin. En Spotify Global se encuentra en el número 19. Seven en Spotify Global número 74. En Spotify Estados Unidos número 52. B-Man en Estados Unidos entra a la lista Spotify por tercer día en el número 189. Sigamos escuchando la discografía de Jimin y Jungkook para que ingresen en la lista de mejores artistas diarios. Es oficial. Superó los 2 billones de reproducciones en Spotify. Es la primera y única canción sin colaboración de un solista coreano o asiático en lograr esto en la historia de Spotify. Y es la canción más rápida de un artista de lograr esta cifra. Felicidades, Jimin, y a todas las fans por hacer esto realidad. Jimin y Jungkook son los únicos solistas coreanos K-pop de tener una canción con 2 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, dúo Ace. Jungkook está nominado en los premios Break Dudo, Jimin nominado como Artista Masculino Internacional y Jungkook Artista Global. Pega el enlace en el navegador Chrome, vota 5 veces y te pedirá después enviar los votos. Vota por Jimin en los Shonin Awards por el premio Face of K-Pop 2025. Va en segundo lugar. Es fácil votar, ingresa a la página y busca a Jimin, marcas la casilla y votas por él. Se cierra en 9 días. No permitamos que pierda. Vota por Jimin y Jungkook en los Shonin Awards como el hombre más guapo del 2025. Votemos cada una hora por ambos. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jungkook como mejor cantante de K-pop 2025. Sigamos votando por ambos. ¿Sabías que? En marzo de 2021, BTS grabó un programa llamado YouQuest. Ahí Jimin dijo lo siguiente sobre la amistad. Lloró con sus padres diciendo que se sentía solo porque no tenía amigos verdaderos, siempre debía pagar algo para tener a alguien a su lado. Y que no había que preguntar a por él como persona, siempre estaban interesados en la celebridad o el cantante. Pero recordó las palabras de un amigo, que le dijo, tienes a los miembros, me tienes a mí y a esa otra persona. Si nos tienes, todos los días pienso en lo que dijeron hasta ahora.
Para una entrevista para Wafers Magazine el 31 de julio de 2021, Jimin dijo lo siguiente: soy joven, y como gano mucho dinero a una edad temprana, termino preguntándome qué significan el dinero y el éxito. Como soy joven, escucho a mucha gente hablar, y algunos pueden sentir celos o envidia. Pero hay mucha gente a la que tengo que pagar y muchas relaciones a las que debo aferrarme. Pensé que podría solucionar todos estos problemas, pero en retrospectiva, no fue así. No ha pasado mucho tiempo desde que me di cuenta de que fui yo quien tuvo que aferrarse y forzar todo. Esto juntándolo con la entrevista de Request y lo que dijo de la canción Face Off, podemos deducir que ese grupo de amigos que tuvo en el pasado solo se aprovecharon de él, y como lo dije en unos de mis videos anteriores, Jimin dijo en diciembre de 2020 que él solo tenía a los miembros. Se decepcionó bastante. Recordemos que esa gente con quien Jimin tuvo cercanía fue en la primera mitad de 2020, y esta entrevista fue en marzo de 2021. Claramente cuando su amigo le dijo, tienes a los miembros, me tienes a mí, y a esa persona es Jungkook, te mostraré a continuación. Universal Music Japón anunció el 10 de julio de 2020, una entrevista con BTS, que fue emitida el 18 de julio, ¿por qué nombró esto? El 16 de octubre de 2020, se estrenó Most 7 Journey Special DVD, BTS Interview, y los 7 estaban vestidos iguales para esa entrevista que fue emitida en julio de 2020, entonces el especial fue grabado el mismo día de la entrevista, que pudo ser a principios de julio, y que tiene de importante, bueno ahí Jimin dice, que lo más emocionante o divertido es despertar y ver a Jungkook. 요즘 가장 즐거운 일 있으십니까? 요즘 가장 즐거운 일은 일어나서 정국이 보는 거. Para la grabación del video musical Life Goes On, que fue estrenado en noviembre de 2020, y fue dirigido por Jungkook, hay una escena que da a entender que ambos duermen juntos. En el live reacción del video, Jimin le pregunta a Jungkook por qué decidió filmarlo lavándose los dientes. Jungkook a modo de broma le dice que cuando se despierta tiene aliento matutino. Y agrega, tenemos que mostrar la realidad. 실감, 진정성을 추구했습니다. 좋네요. 네. 계속 보시죠. Entonces la realidad es que ambos duermen juntos, como ya lo había dicho Jimin en julio de 2020. 일어나서 정국이 보는 거. Nota aparte, los pijamas son de pareja. Todo esto pasó en el año 2020. En mi anterior video, comenté la investigación que hice, y lo más probable que Jimin y Jungkook hayan vivido en 2020 en Nanwon, y con todas estas entrevistas, podemos confirmar de cierta manera, que tan equivocadas no estamos en pensar que realmente ellos vivían juntos. Nunca se han pronunciado al respecto, pero tampoco lo ocultan. A veces olvidamos todo lo que ha pasado y cuando comienzan a salir bichos trepadores, que se cuelgan de la fama y éxito de Jimin, puedes darte cuenta de cómo era la situación en ese entonces. Creo que Jimin está siendo muy caballero con ciertos estropajos, porque debería darle vergüenza por el daño que le causaron en su tiempo, aprovechándose de él, pero los sinvergüenzas no saben de ética, ni de ser prudentes, menos la rata que tiene todo perdido. Jimin y Jungkook siempre han estado uno al lado del otro y en el periodo 2020-2021 fue donde más juntos estuvieron. Incluso no lo ocultaban. Une las piezas y encontrarás la respuesta. No creas lo primero que veas, busca, lee, mira y saca tus conclusiones. Ahora ya lo sabes. Salió el ranking de reputación del mes de septiembre y Jungkook ocupa el cuarto lugar y Jimin el primer lugar. No pudieron bajar a Jimin. Nuestro Jimin sigue brillando en lo más alto. Las palabras analizadas como único, disco y avance, y un análisis alto de palabras claves para Billboard Chart, Who y Spotify, le dieron el primer lugar. En el análisis de la relación positividad-negatividad, se analizó que la relación positividad era del 91-27%. Felicitaciones, Jimin. Una fan fue a la cafetería del padre de Jimin 2 veces. En la segunda visita, vio a la mamá y al papá de Jimin y la mamá de Jungkook, los tres sentados en una mesa. Frente a ella, escribió que son muy amables los tres. Ella les dijo varias cosas y le agradecieron. Esto fue a fines de agosto.
Recordemos que una fan también tuvo la oportunidad de conocer a la mami de Jimin y fue muy simpática y amable. Qué suerte tuvo esa chica de encontrarse con los tres, y podemos ver que el vínculo de los padres de Jikook es muy fuerte. Incluso se rumorea que los papás de Jimin y Jungkook siempre se les ve juntos en Busan. A pesar que el papá de Jungkook vive ahora en Seúl, siempre hay tiempo para encontrarse. Salió una foto, se dice que es falsa, realmente no lo sé, es de Jungkook y Tae haciendo ejercicio, por el gimnasio es en Los Ángeles, una foto antigua. Después el fisicoculturista subió estas dos fotos en su Instagram, una de él con Jungkook, esa fue en Corea, y la otra de Jungkook, Nam y Tae. Escribió que está editando el vlog. Recuerdo que el fisicoculturista cuando viajó a Los Ángeles, dijo que Nam se había unido a Jungkook y Tae, y que después se unieron Suga y Jimin, para entrenar, ojalá los muestre también en el vlog. Será muy interesante ver ese video. Recordé cuando Jimin y Jungkook hacen ejercicio juntos. Ellos siempre llevan todo a otro nivel. Son como una pareja, ¿cierto? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.